Argentina pagó el Bodén 2015 y volvió a dejar en offside a los falsos profetas. Y como dice Mafalda, otra vez sopa. Hoy la Argentina ha cerrado el último capítulo del gran endeudamiento argentino. La Argentina ha pagado íntegramente el Bodén 15. Hoy se está pagando y se está cumpliendo con el pago de este bono, ¿no? Sí, con completa normalidad, regularidad, como se viene haciendo desde el año 2005, cuando se inició la reestructuración. Se ha pagado absolutamente a tiempo, en la moneda que corresponde, todos los vencimientos. Estamos hablando de 5.900 millones de dólares entre capital e intereses. Los últimos bonos que tenemos memoria de este tamaño fueron contraídos en los 90 y cayeron en default en 2001. O sea que tiene importancia también para el país que cumple sus compromisos. Se pagó en tiempo y forma. Eso tampoco se hace una fiesta porque se pagó en tiempo y forma. Eso es lo que corresponde. Sí. Hay un vencimiento en octubre en dólares del Bodén 2015 y no va a ser verificado, pero hay dudas de que el Banco Central o el gobierno cumpla con el pago tal cual está establecido. Pero hay dudas de que el Banco Central o el gobierno cumpla con el pago tal cual está establecido. Se pagó en tiempo y forma. Eso tampoco se hace una fiesta porque se pagó en tiempo y forma. Eso es lo que corresponde. Sí. En estos 12 años hemos pagado entre deuda a tenedores de títulos privados y organismos multilaterales de créditos 145.000 millones de dólares sin acceder a financiamiento externo, con trabajo y esfuerzo de todos los argentinos. Los tres próximos gobiernos, los próximos 3 periodos de gobiernos tendrán endeudamiento por que pagar 80.000 millones de dólares, mucho menos, casi la mitad de lo que nosotros hemos pagado en estos 3 años. Durante 2014, todos los comentarios políticos y sobre todo mediáticos apuntaban a las dificultades con el Bodén 2015, que no había reservas suficientes para pagar, que no se iba a poder llevar a cabo. El Bodén 2015, un bono que si compras dólares a través de ese mecanismo, los garpás 7 mangos. O sea 7,04. Te jugás a que en el 2015 te lo paguen, ¿o no? Te jugás a que en el 2015 te lo paguen, ¿o no? No olvidemos que el año que viene vence el Bodén 15 y el gobierno no tiene modo de pagarlo. El Bodén 2015 quisieron hacer un canje, pero le salió mal, no anduvo, no funcionó. La campaña diciendo que no se iba a pagar el Bodén 15 se inició el año pasado, con mucha antelación, vino de medios opositores y de digamos, que quieren sembrar incertidumbre económica, desánimo, miedo. Entonces venían diciendo, bueno, el Bodén 15 es un vencimiento muy grande, no se va a poder pagar, no van a alcanzar los recursos. En el diario La Nación del 21 de julio de 2014, al aumentar el riesgo de impago, se dispara el rendimiento implícito de algunos papeles. El caso más resonante en el mercado, el del Bodén 2015. Un solo ganador y más de 63 millones de pesos en el loto. Por supuesto es un afortunado, pero... Sí, igual paga bienes personales, Sí, pero hay una forma de no pagar bienes personales, que es si toda la plata esa la pone en bonos del Estado Nacional. Si usted se ganara hoy esa plata, ¿compra los Bodén? Yo lo que digo es, en primera instancia hay que salvar esa plata. No va a tener inflación. No puede, hoy lo gana, ¿los compra? Sí. Decían, Argentina no va a pagar, hace 2 o 3 días, no sé si te acordás, decían, va a especificar este bono, no lo va a pagar en dólares. No olvidemos que el año que viene vence el Bodén 15 y el gobierno no tiene modo de pagarlo. Hoy, ese Bodén 2015 se paga. ¿A dónde fueron a parar todas las voces agoreras, todos los anuncios de que iba a ser imposible, de que no iban a cumplir? Se van a pagar 5.900 millones de dólares. Hoy Cristina hizo una cadena nacional para decir pagué el Bodén. ¿Vieron? Dijeron que no iba a cumplir y cumplí. O sea, no se festeja. Pero en un país donde no se cumplía, que los tipos paguen, no está mal. El mamarracho en el que incurre Prat Gay solamente puede ser
en función de los intereses de Prat-Gay, que para nada pueden ser compatibles con los intereses del pueblo. ¿Vos sos de los que piensan que tenemos que seguir haciendo todo lo que diga el FMI? Yo creo que hay que apuntar a lo mejor para nosotros, que es sin duda acordar con el fondo, tener acceso a financiamiento inteligente, por ejemplo del fondo. Mi preocupación es que nosotros seguimos con esta ideología barata. El anuncio del pago del bono en 2015 es muy importante. El de ayer fue un verdadero hito, se hace sin pedir nuevo endeudamiento y sobre todas las cosas deja al futuro gobierno, un manejo de la deuda y una relación entre esa deuda y el PBI, es decir, lo que producimos todos los argentinos, que es inmejorable. Una suerte de festival de bonos, tratar de financiarse y llegar como puede el 10 de diciembre, dejarle toda una grandes cuentas pendientes, un campo minado a el resto, digamos, a quien gane para el próximo periodo presidencial. ¿Saben por qué hablan de herencias? Porque tienen en la cabeza el ajuste. Y entonces, como quieren ajustar, tienen que asustar. Por eso, ajustar y asustar van de la mano. Entonces dice que todo está tan mal por si acá, si llegan, puedan tener justificación para el ajuste. Pero argentinos y argentinas, si hemos trabajado duro en estos años, los 40 millones de argentinos no ha sido para andar ajustando, sino para crecer y hacer desarrollar aún más a la República Argentina, nuestro país. Bueno, la verdad es que fuera de los pronósticos que no se cumplen hay otra estrategia. Me parece ahora que es negar que la renegociación de la deuda haya tenido alguna importancia histórica. Lo he visto en los últimos 10 días en todos los editoriales. Fernando Espinosa. Sí, Jorge, me parece que, bueno, sobre todo para los más jóvenes de la Argentina que no vivieron lo que nos pasó desde la dictadura para acá, muy fuerte a la Argentina con respecto a que todos los presidentes, a través de ese tristemente célebre ministro de Economía que se llamó Martínez de Hoz, de ahí para acá, desde el año 76 para acá, fueron todos los presidentes endeudando al país. Esto es lo mismo para los televidentes, que en una familia tu abuelo te endeude, tu papá te endeude y vos tengas la deuda de tus abuelos, de tus papás y la tengas que pagar. Y todos fueron postergando en una bicicleta fenomenal a través de, como bien decía nuestra querida presidenta, los modelos de ajuste que nos dictaminaban desde el Fondo Monetario Internacional, desde donde se decidía la economía y el futuro de los argentinos, del 76, todos los presidentes, hasta Néstor Kirchner, en el 2003. Y en ese tobogán en caída absoluta que tuvo la Argentina desde el 1976 hasta el 2003, terminamos con el desastre del 2001, la peor crisis económica que nos podamos acordar. Por eso digo que hay que hablarle mucho a los chicos, los papás le tienen que hablar a los jóvenes, porque los chicos que hoy tienen 29 años, en el 2001 tenían 15 años, 10 años, 5 años. Y contarles lo que nos pasó. Y todo esto tiene que ver con que ese desastre del endeudamiento, esas políticas económicas llevaron a la Argentina del trueque, a la Argentina de las escuelas como comedores para que los chicos vayan a comer y no para estudiar, al corralito famoso, bueno, a miles de argentinos en la mayor de la depresión, a familias enteras que pasaron realmente momentos muy difíciles, de mucha angustia y en algún caso hasta de hambre y desnutrición. A partir del 2003 todo eso cambió porque tuvimos un presidente que se llama Néstor Carlos Kirchner, porque todavía vive en el corazón de su pueblo, que dijo basta, no voy a pagar esta deuda engañosa con el hambre del pueblo argentino,
y fue después del general Perón el presidente que se paró y dijo basta. Y a partir de ahí Néstor comenzó con una política económica de recuperación de la soberanía política y de la independencia económica justamente de los argentinos. Y fíjate que hay números que son claros. Nosotros teníamos una deuda externa que era el 166% del Producto Bruto. Hoy es el 42%. Bajamos la deuda prácticamente un 400%. No la debemos más. Pagamos la deuda de los abuelos. Hoy la Argentina, sin endeudarse más, sigue creciendo. Ahora, aparte de eso, estos medios hegemónicos, estos periodistas que realmente siguen mintiéndole a la gente y la gente ya no les cree más. Eso te vuelvo a repetir, no les cree más. Mirá que yo como presidente del partido camino la ciudad de la provincia, hablo con los distintos sectores, todo el mundo, desde los pequeños productores agrícolas, los pequeños y medianos empresarios, los trabajadores, cuando vos le empezás a hablar y a hacer recordar de dónde venimos, todo el mundo te dice tenés razón. Lo que pasa es que a veces los argentinos perdemos la memoria un poco rápido y nosotros no logramos institucionalizar estos grandes logros, transformaciones de este periodo que fue revolucionario en la Argentina, a partir de Néstor, hoy con Cristina, sin ninguna duda, los segundos 10 mejores años de la Argentina y del pueblo argentino después de Perón y Evita. ¿Cómo no recordar esas visitas del virrey, que se llamaba Nupsin, por ejemplo, esas cosas degradantes? Y Teresa, ¿te acordás? Teresa Terminación. Ahí tengo una anécdota de Alberto Balestrini. No sé si ustedes se acuerdan, Alberto era intendente de La Matanza, yo era concejal, viene Teresa Terminación a la Argentina y Alberto va al Sheraton donde se hospedaba, a la recepción, a decirle que quería hablar con ella. Bueno, por supuesto, nunca bajó, le contestó una secretaria que por qué era. Y Alberto como le dijo, soy el intendente de La Matanza, la ciudad más grande de la Argentina, éramos la capital industrial, hoy somos la capital de la desigualdad. Quiero mostrarle a la señora Teresa Terminación lo que significan sus recetas económicas en mi país. Quería llevarla a La Matanza para ver las chimeneas que se apagaban, los miles de desocupados, el desastre, ¿sí? Bueno, por supuesto que nunca fue y Alberto, en definitiva, en ese tiempo estaba de la Rúa en el gobierno. Por supuesto también discutió con el presidente porque supuestamente se había excedido Alberto defendiendo los derechos de los argentinos. Tremendo. Sí, Norita. Sí, no, bueno, varias cosas con respecto a esto. Primero, me parece que hay que reafirmar y subrayar que esto es toda deuda que se contrajo en gobiernos anteriores, ¿no? Que no han sido producto de endeudamiento durante los 12 años de kirchnerismo, sino que el Estado argentino se está haciendo cargo de deuda contraída, digamos, de forma espuria por muchos gobiernos desde la dictadura militar en adelante. En segundo lugar, hoy aparece Prat Gay como la nueva estrella de Mauricio Macri, ¿no? Lo presentan como el nuevo hombre que va a estar entre los equipos económicos de Mauricio Macri. Y les da esta idea fuerza del titular del día de hoy, que es que qué falta de confianza habrá en la Argentina, que es necesario que la presidenta diga por cadena nacional que se pagó el Bodem 2015. Ahora, no se hacen cargo de toda la campaña que hicieron a lo largo de los últimos meses. Basta ver en el informe los agoreros de todos los economistas que asesoran a estos candidatos de la oposición, generando miedo, generando desánimo, generando desconfianza, y ahí tenés la única forma de tratar de contrarrestar eso, es la confirmación
con que se pagó y que la presidenta te lo vuelve a ratificar. Me parece que ese manejo es realmente siniestro, la forma en que tratan de cuestionar un mecanismo cuando en realidad son ellos los que generan la desconfianza. Y el argumento de asustar para ajustar, creo que está muy bien explicado en el último libro de Alfredo Zayat, ¿no? Que es la lógica del sistema financiero internacional. Que vos decís, bueno, tratan de asustar a la gente pensando que la única salida posible es el ajuste para que ellos seguir cobrando y seguir aplicando estas recetas que han fracasado en el mundo entero. Y que además no hay autocrítica ninguna desde ese sector, ¿no? Y te hago un rulo chiquitito con respecto al debate. Creo que, bueno, todo esto que aparece, digamos, en cuanto a política económica concreta, no apareció en el supuesto debate, ¿no? Es evidente que los debates son puestas en escena, ¿no? Que comparten las partes y estas son puestas en escena en el mundo. El valor, la verdad, para esclarecer al ciudadano en cuanto a quiénes son los candidatos, qué dicen cada uno de los candidatos, a mí me parece relativo siempre. Ahora, viendo lo que fue ese debate, la verdad que si Scioli hubiese ido, la verdad, creo que no hubiese ni ganado ni perdido nada en comparación con el resto. A mí me pareció realmente muy pobre y lo que me pareció también muy pobre es, si se quiere, las reglas de juego que fueron acordadas por todos para poder hacer esa puesta en escena, cuando Luis Novarecio, el segundo de los moderadores, hizo 5 preguntas que eran interesantes, las preguntas, pero que estaban fuera del libreto. Pero es absurdo que un periodista pregunte y no tenga respuesta. La verdad que no entiendo cuál es la gracia de decir, bueno... Esa voluntad. Claro, esa voluntad. Yo te pregunto, pero vos no me contestas. Yo me doy por satisfecho porque tengo la oportunidad de preguntarte. Pero no es eso. Bueno, claro, querían preguntar, el tema es que te responden, no que preguntes, ¿no? Y a partir de eso la repregunta posible. Entonces me parece que esto lo que nuevamente muestra es el poder de los medios de comunicación. Y creo que con una sinceridad así meridiana lo dijo ayer Carlos Pagni en La Nación, que quien determina quién gana y quién pierde un debate es el periodismo. Ajá. Bueno, finalmente empezamos a ponernos de acuerdo. Otras cosas que deslizaron Pratgay particularmente... Masculino, perdón la digresión. El periodismo masculino, porque en un momento Novarecio dice, bueno, agradecemos la intención de Marisa Andino, no me acuerdo a quién más nombró, que querían estar, no pudieron, pero querían estar. Y la verdad que tendrían que haber estado porque cumplimos con la obligación moral del cupo femenino. No, Novarecio, no hay obligación moral. Pero bueno, son cuestiones de género que tenemos algunos, ¿viste? Mariana Moyano. Sí, quería vincular las dos cosas, porque me parece que hay algo con los debates televisivos. Primero, esta cosa de aplicarle a la televisión, a los debates, el republicanismo todo completo, el paquete completo de la República se lo encajan al debate. Bueno, yo quiero decir que por lo menos la parte de la República que a mí más me gusta de los debates está en el Congreso. Entonces, por eso tenemos las madrugadas, que algunos onzos nos clavamos toda la madrugada viendo los debates, porque ahí se debate en serio. Porque ahí también hay una cosa respecto de los tiempos. Tiene 30 segundos para su propuesta respecto de las Fuerzas Armadas. Alguien que puede decir una propuesta de semejante intensidad en 30 segundos, yo desconfío. La verdad, entonces después se quejan porque las cadenas nacionales son largas. Bueno, las cosas difíciles se explican largo. El Bodén 2015 no se explica en 30 segundos, se explica con muchísimo tiempo, con números, con datos. Y un elemento que me parece que ayer hablaba con Sebastián Soler, que es uno de los tipos que más sabe de la política financiera en la Argentina, estudió en Harvard, o sea, estudió donde estudian los malos, pero es de los buenos, digamos. Entonces tiene el manejo. Y él lo que me decía es, la mentira se acaba el día en que la plata aparece, y está. Y es verdad, vinieron durante un año diciendo no se va a poder pagar. Ayer Clarín titula, se paga hoy con reservas los 5.900 millones de dólares que había que pagar de lo del Bodén 2015. Y ese dato es, bueno, ahora pueden decir, nos quedamos con 5.900 millones menos de reservas. Pero el dato político es que la Argentina ha dejado de deber 5.900 millones de dólares y pasó de tener un 11% de su PBI comprometido a un 1%. ¿Esto cuándo? ¿Para la reelección de Cristina? No, para el próximo gobierno, que puede ser el de Massa, el de Macri, el de Scioli, pero también puede ser para... O sea, ellos lo que tendrían que decir es, recibo un gobierno, en todo caso, si están convencidos que van a ganar, que tiene su PBI comprometido en un 1%, ni siquiera el 8%, como Brasil. Entonces, cuando la crisis no te pega tan en el estómago,
como nos está pasando en este momento, que más o menos se la puede llevar, es por eso. Es porque no estamos agarrados de pies y manos. Entonces, estas cosas necesitan explicarse con tiempo. Y un debate televisivo con ese tipo de reglas no lo puede lograr. Por eso pueden ir con eslogan, coacheados, como se dice ahora, y repetir su libretito. Las cosas se explican con tiempo y tienen mucha dificultad, algunas cuestiones muy técnicas, pero de esa manera es que hay que hablar. ¿Para qué? Porque la soberanía, y con esto termino, no es que otros puedan decidir por mí algo que yo no entiendo. La verdadera soberanía cultural de la Argentina es que cada ciudadano en su casa entienda qué cosa ayer pagó la Argentina. ¿Cuál es la política de cada situación? Eso es ciudadanía, saber qué es lo que se hizo con la plata de mis impuestos que tanto le preocupa a algunos, sobre todo en ciertas zonas de la zona norte del conurbano bonaerense. Sí, Fernando. Mariana, dicen todas esas estupideces y todas esas taradeces porque saben que no van a ganar. Por eso hablan así. Y con eso, cuando se recuerdan debates exitosos, siempre vuelven al mismo, que es Nixon-Kennedy.